que después de una catástrofe, después de algún, digámoslo así, de alguna, no un cataclismo, sino una tragedia humana a consecuencia de sismos, temblores o terremotos, después de reaccionar ante la miseria, ante la tragedia, ante las pérdidas humanas, posteriormente las compañías de seguros comienzan a liquidar, comienzan a indemnizar a aquellos asegurados que tenían pólizas de seguro en caso de sismos, terremotos y tremendas pérdidas, no solamente humanas. Ustedes saben, se han llevado a cabo, han ocurrido en los terremotos, sino también tremendas pérdidas económicas y financieras, sobre todo cuando las compañías de seguros tienen que indemnizar. Pero me he dado cuenta que las compañías de seguros al final nunca pierden. Ellas, además de haber captado primas durante cierto tiempo para poder hacerse responsable de las pérdidas que puedan tener sus clientes, también ellos optan legalmente, de acuerdo a las leyes de cualquier gobierno, ellos optan o tienen acceso a una ley que les favorece, que se llama subrogación. La subrogación es que la compañía de seguros tiene el derecho de poder investigar y hacer lo posible por recuperar algo de la pérdida. Se llama responsabilizar a un tercero y a ese tercero perseguirlo hasta el punto de demostrar que si ese tercero tuvo alguna participación en ¿cómo se llama?, en la pérdida, es decir, si él pudo haber evitado que la pérdida fuera mayor, entonces le hacen un reclamo para que indemnice y hay un arreglo de pago, etcétera. Así que las compañías de seguros siempre buscan la manera de poder ellas seguir existiendo y ser una empresa rentable. Ahora, en cuanto a los edificios se refiere, cuando hay una tragedia de esta naturaleza, hay algunas compañías que han ido a demandas millonarias, porque sobre todo en aquellos lugares donde ya se conoce que hay, ¿cómo se llama?, sismos y terremotos de forma regular, o sea, donde se encuentra ya prácticamente geográficamente señalado de que son lugares expuestos a terremotos y a temblores constantes. Entonces ya se crean ciertas leyes de construcción, leyes para poder, ¿cómo se llama?, mermar o disminuir el potencial de una tragedia cuando ocurre un terremoto, sobre todo que esos edificios colapsen y por supuesto pongan en peligro la vida humana. En esas leyes entonces de protección, las compañías se han valido de esas leyes para demandar demandas millonarias. Y lo que hacen es, cuando ocurre una de estas tragedias, lo primero que hacen ellas es buscar quién fue el diseñador de tal edificio, para asegurarse que el diseñador concibió en diseño original todas las normas requeridas en la ley para hacer que la construcción de ese edificio sea antisísmico. No necesariamente garantizar que no se podía caer o no podía destruirse o no podía, ¿cómo se llama?, ser dañado, tener daños, pero ciertas leyes de ingeniería y de arquitectura le permitirían a él prevenir la peor tragedia haciendo un diseño antisísmico del edificio, sobre todo esos rascacielos, ¿verdad? Antisísmico es que desde los cimientos tuviera las columnas por diseño original, toda la estructura capaz de poder al menos soportar esos movimientos fuertes y sí tener algunos daños, pero evitar el colapso. Entonces lo primero que van es a buscar al diseñador de ese edificio que ha caído. Y una vez que lo encuentran, se han encontrado también con esto, con que el diseñador en los planos concibió exactamente el respeto a las leyes y a las normas de ingeniería y arquitectura. Sin embargo, tal edificio colapsó por completo y, por supuesto, en consecuencia de ello, todos sus escombros cayeron sobre personas y las pérdidas humanas fueron numerosas, fueron cuantiosas. Entonces la pregunta es, ¿y por qué, si el diseñador había seguido las normas y las exigencias de ingeniería y arquitectura, a pesar de eso el edificio colapsó y mató a tanta gente? ¿Qué creen ustedes? La investigación en muchos de esos casos termina yendo hacia los constructores, hacia aquel encargado o el maestro de obras, como decimos nosotros, aquel encargado de llevar y ejecutar la obra y hacerlo a través de los albañiles o trabajadores de construcción. Entonces las demandas se intensifican y terminan siendo demandas millonarias sobre aquellos que construyeron el edificio. Muchas de las compañías logran su objetivo, recuperan su pérdida,
y bueno, y otras no, todavía están en ese litigio legal tratando de recuperar. Qué increíble, hermanos, qué increíble. ¿Cuántas vidas se pudieron haber salvado? ¿Cuántas almas, diríamos nosotros, pudieron haber sido salvadas si esos edificios hubiesen sido construidos de la manera en que el diseñador original lo diseñó, lo planificó? Todas las personas saben cuántos riesgos corren en zonas o en ciudades donde los terremotos ocurren. Saben que están en peligro. Pero qué insensibilidad de parte de aquellos que ejecutan la obra y se ponen a construir edificios donde lo que más importa es reducir costos y aparentar, simplemente dar una apariencia de grandes edificios, pero terminan engañando a las personas porque la seguridad de sus vidas no es confiable. Hermanos, de manera similar ocurre con la edificación de la iglesia. Algo similar y peor puede ocurrir cuando se construye una iglesia local, cuando no seguimos el diseño de Jesucristo, que es el Señor de la iglesia. Cuando nosotros, sabiendo o no sabiendo, nos atrevemos a ser parte de una iglesia local o buscamos una iglesia local sin darnos cuenta realmente si reúne los requisitos legales, digámoslo así, divinos, las normas divinas para que sea considerada una iglesia local cristiana. Los riesgos son demasiados. Así como aquel edificio puede caer en escombros sobre la vida de las personas y matarlas y acabar con sus vidas, una iglesia que no es legítimamente desde sus cimientos una iglesia edificada por Cristo puede también puede significar la muerte eterna de muchas personas. Ahora, en cuanto a nosotros como iglesia local necesitamos darnos cuenta de cuán importante es ser obreros de construcción contratados por el Señor para seguir sus normas, sus leyes, sus reglas de construcción y asegurarnos de que quien está edificando esta iglesia es el diseñador original de la iglesia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo desde hace unas semanas atrás. Este sería nuestro 9º domingo en este pasaje de las Escrituras, al cual me refiero, que es Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, desde que comenzamos a conmemorar el aniversario de nuestra iglesia, el Señor puso en nuestro corazón, puso en mi corazón, que pudiésemos profundizar y hacer intensivo esta reflexión y esta, evaluación sobre nuestra iglesia. 9 domingos, 9 semanas, quizás suficientes como para poder nosotros estar haciendo ajustes y cambios a estas alturas. Quizás lo suficiente como para que nosotros podamos estar evaluando qué tipo de iglesia somos, si somos la iglesia que deberíamos ser. No qué tipo de iglesia me gusta, sino qué tipo de iglesia somos a la luz de la revelación bíblica que tenemos aquí en este cuadro que nos da el hermano Lucas, el doctor Lucas, en Hechos capítulo 2. Así que por favor, de nuevo, abran sus Biblias, yo ya la tengo abierta, hermanitos, capítulo 2 de Hechos, versículo 41. Y nos hemos referido que la única condición para que seamos una iglesia cristiana auténtica es que estemos siendo edificados por el Señor de la iglesia, edificados por Cristo mismo. Hemos también recalcado que la vida cristiana existe de la misma forma, comienza y existe de la misma forma en que la iglesia comienza y existe. Cristo es el Señor y el Salvador de cada cristiano, tanto como el Señor y Salvador de cada iglesia cristiana. Y esto es lo que el hermano Teófilo, el receptor, o sea, el lector original de este libro de Hechos, debía conocer en el primer siglo. Él debía, como un discípulo de Cristo, estar instruido en cuanto a la verdad sobre Jesús, pero también en cuanto a la verdad sobre la iglesia de Jesús. Él tenía que ser capaz de tener los fundamentos espirituales necesarios y requeridos para poder discernir en aquella época qué es el cristianismo. Y de lo que él era parte como cristiano, y sin lugar a dudas, a qué iglesia cristiana él debía, involucrarse, con qué iglesia cristiana debía involucrarse. Nos encontramos entonces en la novena parte, decimos nosotros, de la serie de sermones que está en Hechos capítulo 2, versículo 41 al 47, y vamos a leer el pasaje de nuevo que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído
todos los que habían creído. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y aquí está precisamente la intención de Lucas en esta conclusión del relato. Él resume todo este relato, lo enfoca en este punto. La iglesia es obra perfecta de Cristo, es edificación de Jesús. Él es el que añade, Él es el que edifica, Él es el que la inicia, Él es el que la funda, Él es el que la preserva, Él es el que la hace crecer, Él es el que la conforma, Él es el que la dirige, etc. La iglesia es obra de Jesucristo y eso es lo que Lucas quería que Teófilo supiera en aquel primer siglo y es lo que nosotros también al leer tenemos que saber. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos o los salvados. Entonces nos encontramos de nuevo, después de un domingo de suspensión que no nos vimos el domingo pasado, nos encontramos de nuevo en esta serie que he titulado Siendo edificados por el Señor de la iglesia. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo en este pasaje que hemos leído? Recuerden, estamos aprendiendo que la edificación de la iglesia es la perfecta obra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro papel entonces, a la luz de esa afirmación, es seguir las instrucciones de Cristo, de cómo cumplir nuestro papel de obreros de construcción, siendo parte de esta construcción de una iglesia santa y sin mancha en un mundo corrompido por el pecado. Así que es importante saber lo que la palabra de Dios enseña sobre la obra perfecta de Cristo al edificar su iglesia y de lo que enseña de cómo participamos en esta edificación nosotros. Eso es lo que estamos aprendiendo. Y lo que buscamos entonces al final de toda esta serie es un compromiso, una respuesta de compromiso de cada uno de los que pertenecemos a esta congregación. Aquí vamos a, digamos de alguna manera, pasconear. Vamos a terminar esta serie y vamos a pasconear, como dice algunos, vamos a poner a todos en un mismo pascón y vamos a ver quiénes pasan y quiénes no pasan. Y no lo vamos a decidir nosotros por capricho. La palabra de Dios va a reflejar finalmente quiénes son comprometidos, quiénes están comprometidos a ser un cristiano que colabora edificando nuestra iglesia de acuerdo al plan del Señor. Vamos a tener que tratar cosas serias, difíciles entre nosotros como comunidad cristiana. Vamos a tener que reconocer quiénes son creyentes cristianos entre nosotros y quiénes no, ¿debido a qué? A su actuación, a lo que vemos en este pasaje. Y vamos a tener que ser llevados por el Señor a tomar decisiones con aquellos que no están haciendo lo que deben estar haciendo y no están haciendo lo que deben estar haciendo. Saber que nuestro Señor es quien edifica perfectamente su iglesia a través de su palabra, usándonos a nosotros como obreros de construcción, nos pone ante este dilema, mejor dicho, ante esta responsabilidad. ¿Cómo podemos saber que esto está sucediendo con nosotros? ¿Cómo podemos saber esto? Pues a lo largo de todos estos mensajes dominicales, 8 mensajes, sermones anteriores y 9º con esto, a través de eso estamos evaluándonos y comparándonos con la enseñanza que tenemos en este relato. De modo que necesitamos entonces poner mucha atención en este relato para saber identificar qué distingue a una iglesia edificada por Cristo y una que no lo es. Aquellos que no son cristianos y están entre nosotros, que han estado viniendo, para ellos es fundamental que no solamente crean en Cristo para salvación y no vengan a juicio, sino que también es fundamental que se aseguren si esta es una iglesia a la cual deben pertenecer. Así tiene que ser en cualquier lado donde vayan, a cualquier centro cristiano que se llame, tienen que evaluar a la luz de la palabra de Dios si esa es una iglesia edificada por Cristo. Eso es como el edificio, ¿se acuerdan? Yo creo que uno a veces tiene fe ciega cuando va por allí. Usted se mete a ese edificio rascacielos creyendo que es algo seguro. ¿Verdad que sí? Creyendo que si ocurre un terremoto a usted no le va a pasar nada. Eso es fe ciega. Deberíamos asegurarnos si ese edificio, sobre todo si se encuentra en una ciudad de sismos constantes, de terremotos, si ese edificio ha seguido las normas de construcción antisismo. ¿No es cierto? Lo mismo deberíamos hacer nosotros con una iglesia, con un grupo local que se llama iglesia cristiana.
tiene las normas, ha seguido las leyes y normas divinas para ser fundada y edificada como una iglesia de Cristo? Porque de eso depende nuestra seguridad del alma también. Muy bien, estamos aprendiendo en este pasaje que esa obra perfecta de Cristo en edificar su iglesia la podemos notar en 4 componentes extraordinarios. La iglesia edificada por Cristo tiene 4 componentes y la podemos entonces reconocer. Una perfecta obra de Cristo se puede reconocer de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en este pasaje. ¿Se acuerdan? En este pasaje de la Biblia podemos reconocer 4 componentes extraordinarios que tiene una iglesia local edificada perfectamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuáles son esos componentes? Hemos aprendido o estamos aprendiendo que el primer componente extraordinario de una iglesia edificada por Cristo es que tiene fundamento sólido. Número 2, que tiene membresía genuina. Número 3, que tiene actividades vitales. Y número 4, es el resultado, el efecto de todo lo primero, es que tiene un testimonio de impacto. Tiene un testimonio de impacto. En otras palabras, el testimonio de impacto es el resultado natural de los 3 primeros componentes. Y así entonces es como cerramos el círculo. La dinámica de una iglesia cristiana. Una iglesia cristiana se puede ver así, de esta manera. Y en este relato histórico, el doctor Lucas, el hermano Lucas, el escritor, colaborador del apóstol Pablo, nos relata o nos proporciona una idea de lo que es una iglesia local que refleja la obra perfecta de Cristo. ¿Qué es una iglesia local edificada por Cristo según el cuadro que nos describe el doctor Lucas? Bueno, una iglesia local edificada por Cristo es una asamblea de creyentes cristianos unidos espiritualmente y agrupados geográficamente en un lugar por la fe en Cristo, con un mismo compromiso y con el propósito común de testificar de Cristo tal como Él mismo lo estableció. Hermanos, tienen que aprenderse esa idea, tienen que tomar ese concepto, un concepto derivado de este relato que tenemos aquí. Más que una definición, es un concepto descrito por Lucas aquí a través de su relato. Esa es una iglesia cristiana edificada por Jesucristo. Ahora, hasta el momento hemos aprendido lo que significan los primeros 3 componentes extraordinarios de una iglesia edificada por Cristo. En primer lugar, nos hemos referido al fundamento sólido. Versículo 41, leemos ahí que los que recibieron su palabra, esas personas son la clave. La clave de ver a Cristo edificando una iglesia es que Cristo edifica una iglesia suya con creyentes cristianos. Con creyentes cristianos. ¿Quiénes son los creyentes cristianos? Los que reciben su palabra. Los que le dan la bienvenida a la palabra de Dios, no por un momento, sino que la creen y se mantienen creyendo ese mensaje de salvación a través de Jesucristo. Entonces, ese es el fundamento sólido de una iglesia edificada por Cristo. Creyentes cristianos como resultado de la predicación de la palabra centrada en Jesucristo. Así que cualquiera de ustedes, pregúntese, ¿ha recibido usted a Jesucristo para salvación de juicio, para salvación de la esclavitud del pecado? ¿Ha recibido a Jesucristo? ¿Cómo puede saber que ha recibido a Jesucristo? Hay una sola manera. La manera que nos describe aquí Lucas es la manera en que todo pecador recibe a Cristo. ¿Y cuál es? Recibiendo la palabra. No podemos recibir a Cristo por una experiencia mística, sino a través de la predicación de la palabra de Dios. Por eso es que se nos manda a predicar la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo concientiza a los hermanos en Roma diciéndoles, ¿y cómo van a creer los pecadores inconversos si no hay quien les predique? ¿Cómo van ellos a creer? Tienen que oír la palabra predicada. Entonces, ¿es usted un cristiano? Tiene que haber sido una persona que oyó y recibió y creyó la palabra de Dios. Y a partir de ahí usted se convierte en un oyente de la palabra de Dios y en un creyente de la palabra de Dios, uno que tiene un corazón abierto para la palabra, recibiéndola todo el tiempo como palabra de Dios. Así, y no hay otra manera. Así no hay otra forma. Por eso es que Jesucristo no vino a hacer milagros solamente. Sus milagros simplemente eran señales que respaldaban su predicación. Su predicación era una presentación de que Él es el Hijo de Dios. Y para demostrar a los incrédulos que Él era el Hijo de Dios, entonces Él hacía los milagros. Pero los milagros no salvaban a nadie. Era la predicación de su mensaje el que traía salvación a las personas. En segundo lugar, hemos aprendido también
que hemos explicado y entendido lo que significa tener la membresía genuina. Los miembros de la iglesia, ¿quiénes son los miembros de la iglesia? Son todos aquellos cristianos que han recibido la palabra del Señor y por lo tanto esa palabra produce que sean bautizados en el agua en señal de arrepentimiento y fe en Cristo. Cuando las personas son creyentes cristianos, ¿qué creen ustedes? Son bautizados. No hay un creyente cristiano que no quiera bautizarse. Hay creyentes cristianos que no se bautizan no porque no quieren, sino que por una u otra razón no pudieron llegar a hacerlo, pero no es que se rehúsan a bautizarse. Y ya aprendimos que los creyentes cristianos no son los infantes que se bautizan sin haber creído, sino creyentes que recibieron la palabra de Dios y respondieron en fe a ese mensaje entendible y creíble. Así que la membresía de la iglesia son aquellas mismas personas añadidas a la iglesia mediante el bautismo. Tal como leemos en el versículo 41, fueron añadidos, fueron unidos a otro grupo de personas ya salvadas. Así que, ¿es usted miembro de la iglesia? ¿Es usted un miembro de la iglesia de Cristo? Usted tiene que responder, sí lo soy. ¿Por qué cree que lo es? Porque voy a los cultos, porque voy a la iglesia. No, es porque he recibido la palabra de Dios y por lo tanto me he bautizado en agua para reflejar que algo en mí ha pasado, que el milagro de la salvación en mí ha pasado y automáticamente soy miembro de la iglesia. Porque recuerde que ha experimentado dos bautismos, el del agua y el del Espíritu. Y en tercer lugar hemos entendido, estado explicando las actividades vitales. El tercer componente, verdad, que hemos aprendido es que la iglesia edificada por Cristo tiene actividades vitales. ¿Cuáles son actividades vitales? Versículo 42. Perseveraban aquellos cristianos que habían recibido la palabra de Dios y que habían sido bautizados y que habían sido añadidos. Ahora les toca a ellos estar activos. Ellos recibieron la palabra de Dios, ellos la recibieron, pero la recibieron porque alguien más se las entregó. Ahí fueron medio activos y pasivos, luego fueron bautizados, fueron totalmente pasivos, luego fueron añadidos, fueron totalmente pasivos, pero después vemos que fueron totalmente activos y perseveraban. Versículo 42, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas actividades mencionadas aquí hemos aprendido que son esenciales para distinguir una iglesia edificada por Cristo. Son esas actividades exigidas en todo el Nuevo Testamento. En todo el Nuevo Testamento. Son las actividades en las cuales debemos estar evaluándonos y debemos estar ajustándonos y debemos estar expresando nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestro discipulado, nuestra salvación. No estamos aquí para adoptar actividades que el mundo nos impone y nos exige. No estamos aquí para hacer cosas que el mundo quisiera ver en nosotros. No estamos aquí para hacer cosas que los incrédulos quieren. Y, si ellos hicieran tal cosa, yo iría y estaría con ellos. No estamos aquí para eso. Una iglesia cristiana es reconocida de la misma forma en que un cristiano es reconocido. ¿Verdad? ¿Cómo es reconocido un cristiano, hermanos? ¿Cómo? Muchas personas dicen, mire, yo soy cristiano y usted no me puede juzgar porque usted no conoce mi corazón. Y cree que con esa frase puede salirse de cualquier escrutinio. Y en realidad tiene razón, no conozco su corazón. Gracias a Dios que no conozco su corazón y gracias a Dios que no conocen ustedes mi corazón. Porque cualquiera de nosotros al conocer el corazón del uno del otro, podrido. Engañoso es el corazón y perverso, dice la palabra de Dios, más que todas las cosas. Así que gracias a Dios que no conocemos eso. Si cuando conocemos una persona y lo conocemos por lo que es y lo que hace y cosas malas, decimos, ¡ay, qué terrible! No digamos si conociéramos el corazón. Pero Dios sí lo conoce. Mientras nosotros decimos, o ciertas personas se escudan de la evaluación de la ¿cómo se llama?, del escrutinio y dicen, usted no conoce mi corazón, pero yo creo en Dios. Yo soy un creyente. Mientras eso hacen, sin embargo, el Señor mismo le ha dado a los cristianos una norma para poder evaluar, para poder tener un escrutinio justo. ¿Y saben qué es esa norma? No es ir y tratar de meternos al corazón de las personas y fungir como jueces internos, no. Podemos simple y sencillamente utilizar esta norma. La norma que Jesús simplemente planteó en forma tan lógica. Él
enseñaba y Jesús se valía de todo lo que estaba a su alrededor mientras enseñaba, porque él no enseñaba, normalmente su enseñanza era al aire libre. Así que mirando un árbol dijo, miren ese árbol, ¿cómo pueden saber ustedes que ese árbol es un buen árbol? ¿Cómo? Por sus frutos. ¿Cómo pueden saber ustedes si ese árbol es mal árbol? Por sus frutos. Y Jesús dijo, no puede un mal árbol dar un buen fruto, como tampoco un buen árbol dar un mal fruto. ¿Verdad que es lógico? Hasta los niños pueden decir, sí, es lógico. Claro, no puede. Entonces, ¿cómo podemos nosotros reconocer a un cristiano como a una iglesia cristiana? Por sus frutos, por sus obras, por lo que hace, no por lo que dice. Ahí comenzamos. Yo puedo comenzar sentándome con usted y decirle, ¿podría usted decirme qué cree de Jesús? ¿Qué cree de la salvación? ¿Qué cree de Dios? Y probablemente usted sea un teólogo informado y diga, ¡ay, yo creo! Todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todo lo que he oído. Muy bien, excelente. Ese solamente es el paso inicial, solo es la entrevista inicial. Ahora hablemos de qué hace usted con lo que sabe. ¿Qué hace usted con lo que sabe? Actúa en conformidad con lo que sabe. Y ahí es donde viene el aplazo. Está aplazado, está desaprobado. Y eso incluso es una, digámoslo así, una evaluación bastante amable. Por no decirle, usted es un mentiroso y un hipócrita. Porque usted dice una cosa, pero hace otra cosa. No hace lo que cree. Entonces una iglesia cristiana es reconocida de la misma forma en que un cristiano es reconocido, por sus frutos, por sus obras. No podemos conocer el corazón, pero sí podemos reconocer qué hay en el corazón por medio de sus obras, por medio de sus frutos. Las obras de una iglesia son como las obras de un cristiano, manifiestan la legitimidad de lo que cree. Así que todos los creyentes cristianos actúan de un modo tan singular, todos realizan las mismas actividades vitales de un modo persistente, de un modo diligente, de un modo comprometido realmente con el Señor y con la iglesia. Y eso es lo que Lucas destaca aquí. Hermano Teófilo, esto es lo que vas a notar en ese grupo llamado Iglesia Cristiana. ¿Qué vas a notar? Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora el doctor Lucas nos da una foto en movimiento de cómo se ven actuando los creyentes cristianos. En nuestra generación, hermanos, de avances en la tecnología, contamos hoy en día con cámaras que pueden tomar un tipo de foto especial. Vamos, hermanos, de veras, qué avance más tremendo. Cuando comenzó la fotografía y su profesión, ustedes se acuerdan, no sé si han visto videos, incluso fotos de cuando comenzó la fotografía. Aquellas cámaras, ¿se acuerdan que daban miedo a aquellas cámaras? ¿Verdad? La gente se metía detrás y parecía que iban a sacar algo a uno y aquel ¡plac!, que parecía una explosión. ¿Y cómo ha avanzado tanto eso? Bueno, hoy en día el avance tecnológico en cuanto a esa área de la fotografía es tan impresionante que ahora se puede tomar una foto tipo, escúcheme esto, tipo movimiento. O sea, mire, una foto comenzó siendo una foto estática, ¿verdad? En el momento en que comienza la fotografía, a usted le dicen, quédese aquí, no se mueva. ¿Sí o no? En el momento, quédese aquí, no se mueva. Y le toman la foto. Esa es la foto tradicional. Pero el avance ha sido tal en la tecnología que ahora tenemos una cámara que puede capturar una foto en movimiento, no una foto estática, sino una foto en movimiento. Esto quiere decir que la cámara captura al sujeto en movimiento. No es que el fotógrafo se mueve, no, sino que el sujeto a quien se le toma la foto está en movimiento. Y el camarógrafo puede estar así fijo, mientras aquel se mueve, ¡pum!, y le toma la fotografía y obtiene una fotografía de aquella persona que se está moviendo. Normalmente, hermanos, eso es lo que hemos visto, ¿no es cierto, hermanos? Ahora, ¿saben? Este tipo de foto en movimiento que hoy por hoy a mí me encanta tomar ese tipo de fotos, ¿verdad, hijos? En nuestra cámara, ahora los teléfonos celulares vienen con ese tipo de avance, una foto en movimiento. Ahora, ¿saben una cosa, hermanos? Ese tipo de fotografía en movimiento parece más realista que la foto tradicional en la que la persona pide que le tomen una foto en una postura en la que finge que está haciendo algo, pero no está haciendo nada.
finge que está haciendo algo y el fotógrafo tiene que apresurarse a tomarle la foto porque si no se cansa y pierde el pose. Yo se lo voy a dramatizar por si no me entiende. Por ejemplo, a mí me ha tocado cuando he viajado en el extranjero, allá en los Estados Unidos me han llevado a pasear. Yo no juego béisbol, hermano, ni tampoco juego boliche. No juego nada de esas cosas que, ¿verdad? Y entonces yo me he tomado fotos, hermanos, así, miren, con esta postura, así, miren, para parecer que soy un beisbolista, si yo no sé nada de eso. Y me toman la fotografía, ¡chac! Yo estoy fingiendo una cosa que no soy. Simplemente es una foto estática de algo que no soy. En cambio, no sería lo mismo, sería más realista que me tomaran una foto en movimiento bateando una pelota que viene, ¡fla! ¿Verdad, hermanos? Eso sería distinto, eso es como un video. ¡Qué realista! ¡Ay, el pastor juega béisbol profesional! No solo nos ha dicho, lo hemos visto. Mire, la bola vino a velocidad y le pegó. No es que fingió que le pegaba. Nada de eso. Una foto en movimiento es más realista que una foto estática. Pero Lucas no tenía cámaras así, hermanos. Sin embargo, él usa las palabras. Con sus palabras hace un retrato en movimiento de lo que él captura en ese momento de la historia en que el cristianismo inicia. Entonces, aunque él no tenía este tipo de cámara en su tiempo, él sí podía usar las palabras para capturar una foto en movimiento. Y eso es precisamente lo que él hace cuando escribe que los creyentes cristianos estaban, ¿qué, hermanos? Ahí está el movimiento. Ellos estaban perseverando. Ellos estaban perseverando. Estaban en movimiento, estaban actuando, no modelando, como cuando nos tomamos una foto. Tómeme una foto, hermano, que estoy comiendo cuando no está comiendo. O tome una foto, hermano, que no estoy comiendo cuando en realidad está comiendo. O tome una foto, hermano, que estoy haciendo esto cuando no lo está haciendo. Lucas nos da una foto en movimiento. Esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando con ellos, esto es lo que están haciendo. No están fingiendo, no están observando a otros, no están dudando de lo que deben estar haciendo. Ellos no eran espectadores, sino que eran actores. Ellos eran simplemente una cosa, dice Lucas. ¿Qué creen ustedes? Simplemente eran, ¿qué, hermanos? Cristianos. Eso es todo lo que eran. Hermanos, eso es lo que somos nosotros. ¿Somos cristianos? Entonces los discípulos de Jesús que hemos sido convertidos no somos estáticos, ni somos pasivos. No nos tomamos fotos fingiendo lo que no somos. No nos tomamos fotos fingiendo que hacemos algo que no hacemos. Somos personas que nos capturan en movimiento, ¿me comprenden? Nos ven en movimiento para saber si somos cristianos. No decimos simplemente soy cristiano. Una persona que entre por esa puerta y lo vea ustedes sentados aquí, en este mismo instante, no debería pensar que porque lo vea aquí esta mañana sentados son cristianos. No debería pensar eso. Se equivoca. Si esa es la única norma que utiliza para poder evaluar y hacer una evaluación de ustedes. ¿Por qué? Están estáticos. Esa persona tiene que verlos en movimiento. Tenemos que vernos actuando como cristianos, hermanos. Y el Señor aquí no nos da una lista exhaustiva, numerosa, de 20, 25 actividades, como para cansarnos todo el día. 4 simplemente, hermano. 4. Y son estas 4 actividades vitales las que dan lugar a otras actividades que parecen menores e insignificantes, pero que al final la suma de todas ellas determinan que somos. Determinan lo que somos. Después de que hemos sido salvados por el Señor, somos nuevas personas que estamos activos, actuando como lo que somos. Ustedes preguntarán, pastor, eso ya nos lo dijo usted repetidamente. Sí, pero es que no lo veo. Es que no lo estoy viendo todavía. Pastor, usted ya nos ha dicho tantas veces, son 8 veces, pastor. Si quiere le doy mis notas, tal vez usted no se acuerda. Sí me acuerdo. Escucho los sermones en audio, quizás más que ustedes que lo hacen. Siempre los escucho, porque necesito retroalimentarme. Necesito saber qué dije, qué excluí, qué no dije, debí haber dicho, y así entonces es como voy conformando mi siguiente sermón. Hermanos, tiene que verse. Ustedes no pueden estar estáticos. No lo están fuera de aquí.
Están ocupados, están haciendo cosas. La cuestión es que deben preguntarse, ¿están haciendo las actividades vitales? ¿Se están mostrando como cristianos? Eso es lo que tenemos que estar resolviendo. Actuar como lo que somos. ¿Somos creyentes cristianos? Si nosotros somos creyentes cristianos, entonces debemos actuar así. Debemos perseverar. Esto es lo que Lucas quiere resumir en esta foto en movimiento. Creyentes comprometidos con lo que son. Creyentes comprometidos con lo que son. ¿Cómo lo vemos? Por lo que hacen. Así que es mejor que cualquiera de ustedes que no ha visto estas actividades en su vida, hoy por hoy dé gracias a Dios, diga, Señor, qué misericordia tienes de mí, porque he estado engañándome solito. Me doy cuenta que no soy un cristiano. Me has convencido de que he sido un tipo de persona que finge lo que no es. Ahora usa esa verdad, dura verdad, con la que me has convencido y concédeme el arrepentimiento y la fe para comenzar de nuevo una vida cristiana. Fíjense que yo he visto, no sé, tal vez ustedes, pero yo he visto escenas de películas sobre dramas de la vida real. De hecho, son ese género de película es el género preferido para mí, el género drama. La mayoría, ahora, no todos los dramas, ¿verdad? Pero la mayoría de ese tipo de películas cuenta la vida de una persona para motivar, para estimular a otros. Son dramas de la vida real. Obviamente a mí me gustan las que son positivas y sobre todo hay algunas de ellas que cuentan la vida de una persona perseverante. Son un género de película que busca motivar y estimular al espectador a que él también sea un actor en la vida real. Me encantan esas películas, hermano. No esas de ficción que nos hacen imaginar, ¿verdad? No, esos dramas de la vida real que ve uno a gente de carne y hueso y los ve perseverando contra la adversidad. Una adversidad puede ser una enfermedad mortal, puede ser un diagnóstico, ¿cómo se llama?, que lo deja moribundo, o puede ser una pérdida de empleo, una pérdida de un ser querido, o puede ser la pérdida de algún miembro de su cuerpo y queda discapacitado, o puede ser el abandono de la familia, etcétera. Hay tantas cosas. La mayoría de los espectadores, a pesar del propósito de ese género, el propósito es estimular y motivar a las personas que ven la película a ser perseverantes en su vida. Sin embargo, la mayoría de los espectadores salen igual que como entraron al cine o igual que como comenzaron viendo la película. Vieron la película, se emocionaron, admiraron a los autores. ¡Ay, qué súper! Y así se quedan simplemente como espectadores. Entraron, si fueron al cine a ver la película y salieron iguales, como los que entran a las iglesias y salen igual. Siguen siendo solo espectadores. Algunas de esas películas son acerca de un soldado, acerca de un atleta o deportista, inclusive de un padre de familia, o una madre o un hijo. ¿Y saben ustedes cómo se muestran ellos perseverando, hermanos? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo se muestran esas personas de esos dramas de la vida real? ¿Cómo creen ustedes? En la playa, estirados en la arena, con una bebida así. ¿Así creen ustedes que parece? No, hermanos. Los que son presentados ahí como perseveradores son actores que representan el tipo de persona con un carácter responsable, determinado, decidido, comprometido con sus valores, con las metas y con una causa mayor. Eso es lo que van a ver allí. Salen haciendo algo desafiante, salen haciendo algo radical, algo imposible para la gente común. Eso es lo que aparece en las películas. Y obviamente el director de la película y los actores logran impresionar. A mí me impresiona. Pero no deberíamos simplemente quedarnos asombrados y admirar, sino con una reflexión personal, decir, caramba, ¿qué son mis desafíos en la vida en los que yo podría perseverar, podría sacar la casta, por así decirlo, en vez de simplemente admirar? Yo puedo admirar, son gente ejemplar, pero yo debería ser tan perseverante como ellos. Alguien perseverante no puede ser alguien que solo admira a otros, o que solo es un espectador, o peor aún, que solo hace lo fácil, que no arriesga por superar los obstáculos, o que solo se esfuerza por mantenerse en la comunidad. Ese no es un perseverador.
De la misma manera, hermanos, un creyente cristiano no puede ser menos que un actor que merece una estrella por su perseverancia. ¿En qué cosas? En las actividades cristianas. En estas que notamos en el versículo 42. ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, aquí son 4 mencionadas, son vitales, y hemos visto, ¿cuántas, hermanos? 2, ¿verdad? 2, muy bien. ¿Cuál es la primera de ellas? Una iglesia edificada por Cristo muestra creyentes cristianos comprometidos ¿con qué, hermanos? Con el aprendizaje cristiano. Ya vimos eso, tiene que ver con la perseverancia en la doctrina de los apóstoles, versículo 42. Así que, ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios? La estamos leyendo, la estamos escuchando, la estamos estudiando, la estamos enseñando a otros. ¿Qué inicios han dado para mostrar que ustedes son perseverantes? En segundo lugar, hemos aprendido que el compromiso de los creyentes cristianos se ve reflejado en la fraternidad cristiana. ¿Se acuerdan? Versículo 42, que también perseveraban en la comunión unos con otros. Esa es la segunda actividad vital. De acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 42, aquellos creyentes que recibieron la palabra, fueron bautizados, fueron añadidos y perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios, mostraban esa enseñanza encarnada en la comunión. La palabra de Dios estaba produciendo a su vez fraternidad cristiana, comunión unos con otros. Esas personas continuaban constantemente juntas y mientras continuaban juntas perseveraban en la comunión entre ellos. Y en aquel tiempo les he explicado que exigió la perseverancia. Por eso dice Lucas ahí que perseveraban no solo en la doctrina de los apóstoles, no solo en la enseñanza, ellos también perseveraban en la comunión. Les costaba vivir la vida cristiana porque estaban juntos. Eso hacía más difícil. Estar juntos casi todos los días, aprendiendo en aquellas incomodidades, bajo aquella persecución, bajo aquella estigmatización social o rechazo social y religioso, les costaba. Ante aquellas pérdidas económicas y ante aquellas dificultades, les costaba. Y les mencioné qué tipo de dificultades o retos tuvieron que enfrentar y superar, como para que el doctor Lucas destacara ese compromiso de tal forma, como lo dice, que perseveraban en la comunión. Así que hemos entendido que la comunión cristiana se basa en raíces comunes de la fe en Cristo. El evangelio que hemos creído para salvación nos hace participar de todas y las mismas bendiciones espirituales en Cristo. Decimos, oh, aleluya, Señor. Aleluya, porque mi hermano no tiene más bendiciones en Cristo que yo. Oh, Señor, gracias porque me has asegurado tener acceso a las mismas bendiciones espirituales que el hermano Mauricio, que el hermano Germán, que el hermano Roque, que el hermano Roberto, que cualquier persona. Oh, Señor, gracias te doy porque el acceso a las bendiciones espirituales para mí, aunque no tengo el estatus del hermano fulano de tal, no importa. Tengo el mismo acceso a las mismas bendiciones. Oh, grandioso, Señor. Y nos podemos alegrar de eso. Y gracias a Dios por eso. Sí. Nadie es de menos. Nadie tiene menos categoría en los asuntos espirituales. Las mujeres no son menos favorecidas espiritualmente que los varones. Todos tenemos acceso a la misma herencia en Cristo, las mismas bendiciones espirituales. Y eso nos encanta. ¿No es cierto, hermanos? ¿Y los deberes comunes? ¿Y los deberes comunes nos encantan esos? Todos participamos de las mismas bendiciones, pero también todos participamos de los mismos deberes comunes. La comunión es participación. Acuérdense, participación. ¿Qué significa eso? Significa que cada uno toma parte de la vida del otro. De los mismos logros del otro y de los mismos fracasos del otro. De la misma tristeza del otro y de la misma alegría del otro, de la misma escasez del otro y de la misma abundancia del otro, de la misma pobreza del otro y de la misma riqueza del otro, de la misma necesidad del otro y de la misma comodidad del otro. Es así como participamos. Es así como participamos, hermano. Ya basta, pastor, ya la raya. Ya estuvo, párele, bájese, hasta que me tiren pedradas, hermanos. Pero tenemos que enfatizar esto, hermanos. Perseverar en la comunión, unos con otros. Es que tenemos
Bueno, tenemos una categoría de cristianismo bien baja, en la que cómodamente nos acostumbramos a vivir. Y podemos señalar a muchas otras iglesias, Pentes y esas que, incluso podemos a buen criterio señalar a esos falsos maestros que le sacan el pisto a la gente y todo eso. Sí, son malos, malas iglesias. Esos del Evangelio de la Prosperidad, malas iglesias, abusivos, manipuladores. Pero dejemos de hablar solamente, hermanos. Entonces enseñémoslos a ellos qué es una iglesia cristiana. No es simplemente decir que están haciendo algo malo, es que puedan ver qué es lo que hace un cristiano que pertenece a la iglesia cristiana. Así que a partir del Evangelio de Cristo que hemos recibido y creído para salvación, nos movemos de un nivel espiritual, dijimos, donde tenemos en común todas las cosas espirituales tenemos en común, hay unidad en Cristo. Todo lo espiritual es un terreno común para nosotros. Entonces dijimos que a partir de ese nivel espiritual nos movemos a otro nivel de comunión, ¿verdad, hermanos? Compartimos las cosas espirituales para movernos a compartir las cosas, ¿qué, hermanos? Materiales. Y eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que justamente el Lucas, colaborador del apóstol Pablo, el doctor Lucas, el hermano que escribe este libro, le dice a Teófilo: vas a notar que la participación de estos hermanos en la que perseveran va a pasar del nivel espiritual y lo vas a ver reflejado a nivel material. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero ¿cuál es el punto de inicio? El nivel espiritual de la comunión, en base a lo que participan y comparten desde el nivel espiritual. Entonces eso resulta en una participación material, ¿verdad, hermanos? No es al revés. No es como hacen los falsos maestros, ¿no? Que le enseñan a las personas codiciosas a desear primero lo material y exigen lo material. Creen que una iglesia cristiana es una obra de beneficencia. No somos aquí el escritor sagrado, Dios, no nos está enseñando a nosotros a que seamos una iglesia de beneficencia pública y que a partir de ahora se nos está mandando que vayamos a vender todo. No nos está enseñando eso. Ese fue el resultado que en ese momento se expresó a la luz de la participación que ellos tenían. Las circunstancias y la situación histórica de ellos demandó esa participación radical. La orden del Señor no está en ir a vender las cosas. La orden del Señor está ¿dónde? En lo que nos enseña todo el Nuevo Testamento, hermanos. Comunión, 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 participación. Pero tenemos primero que comenzar en la participación espiritual, en la comunión espiritual, para que no me cueste la comunión material, para que yo no le saque en cara a alguien de darle algo, de compartirle algo, para que yo no me queje por dar, por participar económicamente, o para que yo no rehuya, o para que yo no manifieste mi descontento, y yo diga, solo a mí, ¿por qué solo a mí? No, tiene que haber participación espiritual para ascender a la participación material. Así es como debe surgir la generosidad, hermanos, y la ofrenda entre nosotros. Nuestras ofrendas no deben surgir por interés personal. No es como dice el falso Cash Luna, que por cierto lo están investigando. Ojalá no sea cierto, de momento es inocente, hasta que se le compruebe lo contrario, que es culpable de estar obteniendo enriquecimiento ilícito en conexión con el narcotráfico. Es un falso maestro. Él no le da pena decir que usted a la iglesia tiene que llevar dos cosas, su Biblia y la chequera. Así lo dice. Él cree que la bendición espiritual depende de que usted dé dinero. A él le encanta a él le fascina este pasaje, pero no porque lo interpreta correctamente, es porque es un pretexto para abusar de la gente. Pero ustedes me escuchan a mí, que por la gracia de Dios no soy ese tipo. Podría hacerlo, pero por la gracia de Dios, hermano. Podría ser más malvado que él. Pero ustedes me escuchan ahí. Ahora, ¿qué les viene al corazón cuando ven ustedes lo que estamos entendiendo? Que es el nivel espiritual de nuestra participación que nos debe conducir a un ascenso mayor a lo material.
Cuando proponemos un proyecto para llevarlo a cabo en forma material, esto es lo que debe estar presente, la participación, hermanos. Nuestras ofrendas deben ser el resultado generoso de que compartimos lo espiritual para poder aspirar al compartimiento material. Es participación. Ahora usted puede decir, sí, pero aquí dice Lucas que los que vendían sus propiedades y sus bienes no iban a ser los pobres. Los ricos, sí. ¿Quién más va a vender sino los que tienen, verdad? Pero la participación, por eso lo digo, el mandamiento del Señor no es vender las cosas. El mandamiento del Señor es la comunión, la participación. Porque si nos manda a vender cosas, usted sería el primerito que seríamos capaces incluso, hermanos, de pasárselas a nombre del otro para decir que no tengo nada, así no vendo nada. Sí, hermanos, así seríamos de vivos. No se nos manda eso, se nos manda a tener un corazón de generosidad, un corazón que participa, como hemos aprendido, que comulga desde lo espiritual y asciende a lo material. Lo material no tiene tanto valor como lo espiritual, por lo tanto asciende. Noten ustedes un ejemplo de esa participación de los pobres. Los pobres, cómo participan a la luz de su participación espiritual, de la comunión espiritual que tienen con los otros hermanos, cómo participan o cómo tienen comunión con lo material. Observen, esto es un claro ejemplo. El hermano Germán incluso lo ha estado mencionando en muchas ocasiones cuando nos llama a ofrendar, antes de ofrendar. Me refiero a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Él se refiere a los Corintios, pero en realidad está en los Corintios esa referencia, pero no son los Corintios a los que el apóstol Pablo reconoce como participantes, como hermanos que tienen comunión con otros, sino que utiliza a un grupo de hermanos que se han movido de la comunión espiritual a la comunión material y los usa como modelos y estímulos para que los corintios sigan ese ejemplo. Y nosotros también. Segundo a los Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Ahí está. El apóstol Pablo quería hacerles saber, a manera de estímulo y motivación a los corintios, a los lectores, algo acerca de las iglesias en Macedonia. ¿Qué? Particularmente, dice él, os hacemos saber ¿qué, hermanos? La gracia. La gracia, la palabra gracia es la bondad. La bondad o el don, lo cual puede significar el dar. Quiero que sepan acerca del dar de la iglesia de Macedonia. No de los corintios, de la iglesia en Macedonia. Verso 2, que en grande prueba de tribulación, esos hermanos de Macedonia, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, noten aquí, los elementos espirituales presentes en ellos, abundante gozo y su profunda pobreza material abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, su pobreza material y su prueba de tribulación no les restó para tener comunión, no les quitó para participar materialmente de otros. Ahora, noten que el apóstol Pablo destaca la condición material de aquellos hermanos. Dice, en grande prueba de tribulación. La palabra tribulación es aprieto. Y no solamente era un aprieto, sino que era grande. Mega. Esa es la idea, mega. Es una situación crítica. Y luego dice profunda pobreza. ¿Qué pobreza? Material, obviamente. Dice la historia que en ese periodo de tiempo en que el apóstol Pablo se está refiriendo, había ocurrido una gran hambruna. Además, los impuestos romanos eran tan excesivos que empobrecían más y más a la gente. El imperio romano no tenía misericordia y compasión. Podía ver la gente sin tierras, sin fruto, sin cosecha, con hambre, y le seguía reclamando el impuesto. Imagínense, hermano. Pero la gente lloraba, no tenemos con qué pagar. Pues le quitaban lo último que tenía. De modo que esa profunda pobreza significaba, de acuerdo al apóstol Pablo, en miserables cristianos, limosneros. Así habían quedado muchos cristianos, en harapos, sin nada. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que habían otros hermanos con necesidades materiales.
supieron que el apóstol Pablo estaba recaudando una ofrenda para asistir económicamente a otros hermanos. Y ellos dijeron, Pablo, ¿y nosotros, Pablo? ¿Y nosotros? ¿Quién vela por nosotros? Miren lo que pasó. Versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de, ¿qué, hermanos? Participar. Enciérrenla, hermanitos, y conéctenla con Hechos capítulo 2. Eso es comunión. Eso es comunión unos con otros. Le rogaron al apóstol Pablo, Pablo, te pedimos, por favor, te insistimos, concédenos el privilegio de participar en este servicio para los santos. En vez de decirle, Pablo, por favor, no nos pidas. No seas, ¿cómo se llama? No seas, ¿cómo sería, hermanito? Insensible. Pablo no hay indicio de que el apóstol Pablo los amenazó como suelen hacer los falsos maestros, ¿verdad? Y que maldicen a la gente si no van a dar. No, hermanos, un creyente cristiano no necesita amenazas para dar. Tampoco necesita ofrecimientos, chantaje. No necesita mensajes como siembre tanto y Dios le va a dar tanto. No necesita eso, hermano. Un capítulo más adelante el apóstol Pablo dice, nadie dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador, a este. ¿Qué tipo de dador? A este que tenemos aquí, a estos hermanos de Macedonia, que con abundancia de gozo y con profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ellos querían participar en ese servicio para santos, no tenían que amenazarlo, querían, era voluntario. ¿Me comprenden lo que les digo? Pero ¿cuántos de ustedes sienten esa voluntad que les salta? ¿Cuántos de ustedes actúan así? ¿A cuántos de ustedes se les ve con la disposición de participar? ¿Cuántos? ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos nos movemos de esa forma? Ese es el producto de la palabra de Dios recibida. Ese es el producto de la salvación. Ese es un cristiano que ha recibido la palabra, que ha sido bautizado, que ha sido añadido y que es salvo. Simplemente está siendo un cristiano. Ve, no se trata de ir a vender. No se trata que nos manda eso. No. Cuidadito con eso. Pero se nos trata a estar dispuestos a participar. Desde el nivel espiritual, movidos hacia lo material. Aquí tenemos un ejemplo de participación en lo material. Pero ¿dónde comenzó todo? Aquellos hermanos en Macedonia consideraban a sus hermanos como santos. Así que las diferencias económicas no significó nada, no representó nada. Ellos vieron una oportunidad de participar y dijeron, déjanos participar. Pero ustedes no tienen nada. Bueno, sí, pero lo que tenemos o lo que nos queda, confiamos en el Señor. Él nos va a dar a nosotros si damos a otros. Hemos aprendido que es más bienaventurado dar que recibir, pero muchos de ustedes solo tienen un lema. Este año va a terminar y sus ofrendas son raquíticas, son limosnas, son las limosnas que deben darle a la gente que ven en la calle en los semáforos. Sus ofrendas para la obra, para lo que tenemos que hacer, para los proyectos que tenemos, para participar del avance del ministerio. No deben ser esas limosnas que deberían ser reservadas para los que le limpian el carro, hermanos, el vidrio, o que les tocan ahí en la ventanita. Lo que dan aquí, a ellos se los deben dar, son limosnas. Aquí debemos dar, hermanos, no una cantidad para impresionar, pero conforme a Dios nos ha prosperado. Si Dios nos ha dado más, ¿por qué no dar más? No, Dios me ha dado más, voy a gastar más. Ese es el lema que usamos. No podemos hacer eso. Dios nos da más, damos más. No gastamos más. Eso es participación. ¿O qué prefieren, hermanitos? ¿Prefieren escuchar un mensaje
de ese tipo de personas con el Evangelio de prosperidad? ¿Ustedes estarían más dispuestos a dar si se les ofreciera más dinero de parte de Dios? ¿Darían más del 10% de sus ingresos si se les dijera que Dios, si ustedes dan hoy 1,000, 10,000 les va a dar? ¿Darían más por eso? Hermanos, ¿darían más por eso? Mucha gente lo hace, hermano. Allá en San Pedro Sula, en este mismo mes de diciembre, nos cuenta un egresado de CEPE, un ex miembro de la iglesia, de una iglesia allí por Power Chicken, Palenque. Ahí se encuentra, se llama Ateos. Una mala iglesia, una falsa, con falsos profetas, falsos maestros. Él sale de allí, entra al seminario y él nos cuenta su testimonio tan dramático, tan horrible. Dice que cada mes de diciembre los líderes, sus pastores, quien sean, utilizan todas las estrategias posibles para recaudar más de 5 millones de lempiras en ese mes. Más de 5 millones de lempiras. Y una de las estrategias que él recuerda la última vez que él estuvo, que un fulano dijo, que cada quien se imaginara que tenía un saco. A ver, todos, vayan, levántese, salgan. Ahora, háganle así. Y todos, como mula. Entre más grande imagine el saco, más Dios le va a meter esta noche. Abra su saco. Abra su saco. Abra su saco. Y vamos a hacer la oración. Pero antes de orar, tienen que traer todo lo que tienen aquí. Los que den más van a llenar su saco. Y la gente cree eso. Porque es ambiciosa, avara y codiciosa. Esa es una forma de poner en evidencia el amor al dinero de las personas. Hay otras formas, hermano. Esa es una más. Entonces el fulano al final decía, vamos todos, y después, ahora ciérrenlo, después de haber hecho toda la ofrenda supuestamente, ahora ciérrenlo, de acuerdo a lo que usted dio, eso es lo que usted recibió. Y yo di, y entonces él supuestamente era el que más daba, entonces cerraba así, vengan, ayúdenme, y hermanos, miren, esa es una, ¿cómo le llamarían? Eso es ridículo. Vengan, ayúdenme, que esto mucho pesa. Y todo, ¿qué cosa es eso? Eso es lo que ustedes necesitan, hermano. ¿A ustedes les gustaría tener ese tipo de enseñanzas y la creerían más? A lo que el Señor nos está hablando aquí, hermanos. El Señor nos está hablando y nos está diciendo una y otra vez, de qué modo tenemos que comportarnos como cristianos. Y yo sé, hermanos, no debería ser así, pero yo sé que muchos de ustedes no se sienten muy cómodos en esto, sobre todo si tienen mucho y gastan mucho. Yo sé, pero también los que no dan nada, pudiendo dar. Los que se escudan detrás de decir yo gano poco, soy pobre, tengo menos que los demás. Así no actúan los cristianos. Eso es un pecado. Pero aún ese pecado de mezquindad puede ser perdonado al Señor. Aún ese pecado. Aún aquella persona que a nadie le gusta que sea mezquina y egoísta, ¿verdad? A nadie nos gusta, hermano, que alguien sea tan egoísta, ¿verdad? E interesado solo en sí mismo. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que no puede ser perdonado? También puede ser perdonado. Puede ser limpiado, puede ser lavado y puede ser renovado y puede ser transformado. Así que en este contexto Lucas se estaba refiriendo a aquellos cristianos que estaban tan unificados que participaban de todas las cosas que tenían en común como discípulos de Cristo y como consecuencia expresaban su igualdad y su unidad en términos materiales. Estaban comprometidos, hermanos. Estaban comprometidos con la fraternidad cristiana. Ellos miraban a los hermanos como parte de su familia. Como parte de su familia. Ellos hacían bien a su familia de la fe, primordialmente. ¿Y qué con la familia natural, que no es de la fe? No es que no participaban, no es que no eran responsables, pero ellos no pasaban por alto que tenían familia espiritual, sus hermanos. Ellos simplemente reflejaban lo que Cristo dijo que un cristiano refleja y lo que Cristo demandó cuando dijo: ninguno que ame más a su padre y a su madre antes que a mí es digno de mí.
Y ninguno de ustedes que no esté dispuesto a dejar padre, madre, hijos, hermanos, e incluso despojarse de sus cosas materiales es digno de mí. Hermanitos, cualquier cosa que pueda poseer más nuestro corazón que el mismo Señor y su voluntad, para Jesús, representa que amamos más esto y lo odiamos a Él. Por lo tanto, Él habló en esos términos. Mi amor por Cristo, mi amor por su iglesia, mi deseo por su voluntad, mi compromiso por su voluntad, debe ser tan, pero tan intenso, tan grande, que podría incluso parecer que aborrezco a los demás. Que parecer eso. No es que aborrezco a mi papá, no es que aborrezco a mi mamá, no es que odio a mis familiares. Pero es tanto el amor por el Señor, es tanto el amor por su obra, es tanto el amor por su iglesia, que va a dar la apariencia que los amo menos. Y va a ser así, porque valoro más a Dios y su familia y su reino. Donde está nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. Tenemos que aprender a, ¿cierto, hermanos? No participar, no participar de murmuraciones, no participar de ¿cómo se llama?, de críticas y habladurías. No, eso no debemos participar de lo malo, de lo maligno. Participemos unos con otros de estas cuestiones, tanto a nivel espiritual como a nivel material. ¿Somos generosos, hermanos? ¿Somos cristianos generosos? ¿Perseveramos en este tipo de comunión? Mis amados hermanos, lo que hemos aprendido sobre fraternidad se debe comprobar en nosotros. Lo que hemos aprendido sobre fraternidad. No descuidemos lo más mínimo, pero no nos conformemos con lo mínimo. Abundemos más y más. Asegurémonos de que nos saludamos, lindo. Si es con beso, con el ósculo santo, como dice la palabra de Dios, magnífico. Si es con la mano, magnífico. Si es con el abrazo, magnífico. Si es con ese saludo eufórico, hola hermano, ¿cómo está? Magnífico. Pero no creamos que eso es comunión. Tenemos que movernos más allá de eso. No podemos hacer como Santiago condena a aquellos lectores bajo prueba y dificultad. En Santiago capítulo 1, ¿se acuerdan? No podemos ver a un hermano y decirle, ¿cómo estás, hermano? Aquí amolado. Difícil, tengo esto, estoy pasando esto y esto. Dios te bendiga, hermano, está en paz, tranquilo. No podemos hacer eso. No podemos ser como el apóstol Juan le dice también a los creyentes en Éfeso, ¿no?, en la primera carta de Juan. ¿Cómo es posible que nosotros sepamos de la necesidad de un hermano y cerremos nuestro corazón teniendo cómo suplirlo? Y el apóstol Juan, como usted ya sabe, Juancito, ¿verdad? Juancito, el amante apóstol, el apóstol del amor. Ese apóstol del amor, si el apóstol del amor es como Juan, no digamos el que no es del amor, porque ese era así de directo, blanco y negro, papadito. Y él dice que cuando nosotros cerramos el corazón a la luz de la necesidad de un hermano y nos rehusamos a participar para suplir de su necesidad, dice que no amamos a Dios y no lo conocemos. No, pero yo, mentiroso, no mintas. No, pero yo, no mintas. Si estás cerrando tu corazón y no quieres compartir o participar para suplir la necesidad, no mintas. No lo digo yo, está en Primera de Juan. Es el apóstol Juan quien lo dice. No yo, el apóstol Rafael todavía no ha salido. Muy bien, amados. Ahora veamos la tercera actividad vital. Regresemos a Hechos capítulo 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Veamos únicamente acerquémonos un poco nada más a esto. Tenemos todavía otros domingos por delante para ver eso. Vamos a profundizar como lo hemos hecho en el resto, porque cada una de esas actividades vitales, como les he dicho, está ordenada en todo el Nuevo Testamento. Aquí tenemos el tercer compromiso que refleja, hermanos, refleja esa actividad vital de un cristiano. Un cristiano persevera en la doctrina de los apóstoles, un cristiano persevera en la comunión unos con otros y en tercer lugar un cristiano persevera en el partimiento del pan. Recuerden que esa acción de perseverar, ellos estaban perseverando, modifica cada una de estas otras actividades. Cada una de estas actividades es el resultado de la perseverancia. Lo sabemos. En la gramática española la coma representa un i, o sea, una unión de secuencia. En el texto griego, en el idioma griego, tenemos una conjunción, un y esto, y lo otro, para dar sentido de secuencia. Cada una de estas cosas es el resultado en secuencia de perseverar. ¿Y en qué perseveraban? La tercera actividad es en la devoción cristiana. ¿A qué nos referimos con devoción cristiana? Versículo 41.
22, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan. El enfoque central de la comunión de la primera iglesia fue perseverar en el partimiento del pan. Mira cómo una cosa lleva a la otra. Mira cómo la perseverancia en la enseñanza de la palabra de Dios produce ¿qué? Participación. Y mira cómo la participación se refleja de manera tan enfocada, de manera casi directa, ¿en qué, hermanos? En el partimiento del pan. En el partimiento del pan. ¿Qué significó esto? Primeramente, tenemos que ponerle atención otra vez a la palabra perseverar para asociarla con el partimiento del pan. Dice que perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Partimiento del pan, como podemos ver en el resto del libro de los Hechos, en varias ocasiones se refiere a una comida. Más tarde se llegó a conocer como un ágape. O sea, el partimiento del pan era comer juntos. Lo notamos, hermanos, ahí mismo, si ustedes ven en el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? Atención, ¿están conmigo? ¿Qué dice el texto? Comían juntos. Entonces, ¿qué significaba el partimiento del pan? Comer juntos. No era partir una galleta, hermanos, era una comida completa. Y a partir de esa comida completa, ¿terminaban con qué? Terminaban de la misma forma en que Jesús terminó la comida completa en aquella última noche con sus discípulos, en la cena del Señor. O sea, ¿qué fue la cena del Señor en el momento en que Jesús instituyó un pedacito de pan? No, hermano, fue una comida, era la comida pascual, ¿se acuerdan? Una cena completa. Y en medio de esa cena completa, ¿qué hizo Jesús? Instituyó el recordatorio de su muerte. Ahora, ¿dónde es el elemento de perseverancia? El elemento de perseverancia está en el hecho de que era una comida completa. ¿Para cuántas personas? ¿Para cuántas personas, hermanos? Para más de 3,000 personas. Ahora, ¿podemos imaginar lo que significa un plato de comida para más de 3,000 personas casi todos los días? Fíjense que el próximo domingo tenemos nuestro ágape navideño. A veces le apuntamos 70 platos. ¿Cómo nos cuesta? Hay veces que hay algunos que dicen, no, mejor no tengamos banquete porque no tenemos dinero para eso. Hermanitos, estos sí perseveraban, más de 30,000 platos de comida casi todos los días para que todos comieran, y a partir de ahí era una ocasión propicia para recordar la unión que tienen en Cristo mediante su muerte. Todo lo que representó entonces comer juntos. ¿Qué representó? Pues la comida no les caía del cielo, como diríamos, ¿verdad? Todos tuvieron que contribuir para eso, ¿verdad, hermanos? Todos. Y por eso vemos que la participación y todo lo que llevaba a cabo esa vida en común entre ellos, en esa ocasión precisa, tuvieron que recurrir muchos a vender sus propiedades. ¿Ahora lo entienden, hermano? No es que a lo loco. O sea, nosotros no nos volvemos cristianos por ir a vender el televisor plasma de 52 pulgadas que tienen ahí en la casa. No es para eso. Es que en vista de la situación, de la ocasión que lo amerita, estamos dispuestos nosotros a hacer posible este tipo de perseverancia para que tengamos juntos una comida, por ejemplo. Y en esa comida, el recordatorio de la muerte del Señor. Porque precisamente para los judíos en aquella época y todavía el día de hoy, esa cultura oriental, comer juntos es sinónimo de intimidad, de comunión. Ellos no tenían intimidad con otros, ellos no tenían una comida con otros a menos que no tuvieran intimidad. Entonces lo que refleja en el fondo de comer juntos no es una comida. O sea, por ejemplo, no podemos hablar de este mismo tipo de actividad cuando vamos a un restaurante a comer y hay un montón de gente comiendo, ¿verdad, hermanos? Eso no es participar del pan, eso no es comunión. Aquí está hablando, hermanitos, de que tenemos intimidad. En el fondo hacemos esto por intimidad. Hacemos esto porque somos parte el uno del otro. Hacemos esto porque nos interesamos el uno del otro. Hacemos esto porque lo disfrutamos. Y comulgamos el Evangelio.
Entonces, ¿por qué perseveraban ellos? Por la gran cantidad de cristianos juntos para comer. ¿Cuánta comida necesitaban esos hermanos para alimentar a todos? Y más si tenían personas como yo, o como, no sé, Roque, 3 platos de comida se come a veces. ¿Verdad, maestro Roque? O como César, ¿verdad, César? Refil. ¿Cuánta comida necesitaban? Podían haber estado esos hermanitos. ¿Saben qué? No importaba cuánto. No importaba cuánto. Lo que importaba, hermanos, era lo que eso simbolizaba. ¿Qué simbolizaba esto? ¿Qué simbolizaba esto? Fraternidad, unión, comunión. Todos los cristianos, allí, al pie de la cruz, como pecadores salvados por gracia, comían juntos la comida. O sea, ellos decían, miren qué cosa, hermano. Yo no sé si ellos pensaban así. Yo no sé si ellos pensaban, ¿sabes qué, hermano? Para recordar la muerte del Señor, hagamos una comida así como la tuvo Jesús y terminemos recordando su muerte. No sé si comenzaban así o si comenzaban diciendo, ¿sabes qué, hermano? Comamos juntos y terminemos recordando la muerte. No sé, pero independientemente cuál era el punto de inicio, se ponían al pie de la cruz, se ponían ante el Evangelio. La motivación de ellos era devoción. Devoción por el Evangelio, devoción por los efectos del Evangelio, devoción por lo que Cristo había hecho a favor de todos ellos. Conforme se acordaban de la muerte del Señor, de esa manera se mantenían juntos, unidos, en compañerismo. Ellos se gloriaban en la muerte de Cristo mientras comían juntos. Qué lindo eso, hermano. Qué lindo eso. Partir el pan era para gloriarse en el Señor, no solamente para turugarse comida. ¿Sabe qué? Comamos. Y mientras comemos, gloriémonos en el Señor que tenemos. En vez de solo comer y cada quien velar por su propia panza y su propio interés, que más tarde el apóstol Pablo ve que ocurre en Corintios. ¿Se acuerdan Corintios? Por eso es que tenemos la corrección de 1 Corintios capítulo 11. Muchos abusaron de eso. Qué lástima, hermanos, que cuando hay una oportunidad de hacer algo bueno, siempre van a haber personas impuras que hacen de algo puro, algo impuro. Más tarde el apóstol Pablo escribe a los corintios porque algunos que se metían a este tipo de ágape, a este tipo de comida, terminaron abusando. Observen lo que dice 1 Corintios capítulo 11. Aquí el apóstol Pablo clarifica que el partimiento del pan no es simplemente comer, como cuando comemos en la casa. El partimiento del pan es la ocasión en la que comemos todos juntos y por supuesto involucra que todos ponen para comer. Todos ponían para comer. Traigamos para comer y traigamos para compartir. Y mientras conforme comemos, nos gloriamos en Jesucristo y en el Evangelio que compartimos. Y recordamos su muerte, y recordamos su sacrificio, y recordamos sus beneficios, y recordamos su regreso. Y le decimos a la gente que nos ve comer aquí, que nosotros no somos glotones, sino que nos aprovechamos de este tiempo de comer para recordar al Señor y el Evangelio. Pero el apóstol Pablo, lastimosamente, tuvo que tratar con unos abusivos. Siempre van a haber abusivos. Capítulo 11, versículo 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues si os reunís como iglesia, oigo que hay de vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, o sea, divisiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados y los que no son. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga tomando vino. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Ahora, poco tiempo después, a lo que encontramos aquí en Hechos capítulo 2, donde vemos a los cristianos actuando en el partimiento del pan, los vemos perseverando en el partimiento del pan. Poco tiempo después, este partimiento del pan se convirtió oficialmente en la cena del Señor. Siempre había una comida fuerte, y a través de esa comida fuerte, como Jesús lo hizo en la noche pascual, recordaban la muerte del Señor. Entonces, del partimiento del pan llegó a ser oficialmente, ¿qué cosa, hermanos?
lo que el apóstol Pablo llama comer la cena del Señor. Ahora, la cuestión era esta. Probablemente algunos comenzaron a perder de vista el espíritu o la motivación de devoción por Cristo y su pueblo. Mientras recordaban la muerte del Señor, recordaban que habían sido comprados para ser parte de un nuevo pueblo. Como había ocurrido con Israel en Egipto. Dios los compró. El Señor Dios verdadero los compró, los redimió, los sacó y los juntó y los hizo un mismo pueblo. Pero para aquellos que era una devoción cristiana, comenzaron a haber personas que no se acercaban a participar de esta comunión de la misma forma. Ya no lo vieron como devoción, lo vieron como simple ¿qué? Oportunidad de comer. Más si yo traía más. Recuerden que aquí todos traían. Más el que traía. A los ricos traen más. Entonces, ¿qué puede pensar el rico? Yo traigo más, entonces voy a comer primero yo. ¿Y los pobres? No, pues que se coma lo que trajo, lo poquito, pero yo me como lo que traje. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es comunión. Y mucho menos eso no es propicio para recordar la muerte de Cristo, porque en la muerte de Cristo, ¿qué hay ahí detrás de todo eso? Amor puro. Entonces el apóstol Pablo dice, eso no puedo alabarles. Y luego entonces en el los versículos siguientes, él dice, ¿qué es recordar la muerte del Señor? Al partir el pan, al beber el vino, es hacer memoria de Él. No es simplemente recordar que tengo hambre, es recordar que Cristo es mi alimento, es nuestro pan, es nuestro alimento. Y luego entonces el apóstol Pablo tiene que advertir a aquellos necios corintios y les dice, si ustedes continúan así van a comer juicio. Eso es lo que van a comer, juicio del Señor. Bien, regresamos a Hechos capítulo 2 entonces. Lo que se refleja allí entonces en lo que más tarde fue del partimiento del pan a la cena del Señor, lo que se refleja es una devoción a Cristo. El fin no era comer simplemente, el fin era consagrarse al Evangelio y a la propagación del Evangelio. ¿Saben qué, hermanos? Comamos y entre más comemos juntos, nos recordamos unos a otros nuestra labor misionera. Y por eso el apóstol Pablo, los corintios, ¿se acuerdan que le dice que cada vez que hacen esto, la muerte del Señor, anuncian hasta que Él venga? Hay una proclamación, Entonces, no se reunían detrás de la comida, sino que utilizaban la comida como un momento propicio para la consagración del Evangelio. Ese es el fin de tomar la cena del Señor. Bueno, nosotros, no sé si decirlo, lamento, pero la tradición nuestra es partir unos pedacitos de galleta y ya estuvo. Pero la verdad, hermanos, es que deberíamos procurar de la mejor forma congregarnos para lo mejor alrededor de la comida y no para lo peor. Espero que, hermanos, sobre todo líderes, varones y mujeres, aquellos que tienen personas, hermanos, menores hermanos bajo su cuidado, espero que modelemos, que cada vez que tengamos la oportunidad de tener un banquete, de comer juntos, no comamos simplemente solo, sino que veamos eso el momento propicio para hablar de la fe, para hablar del Evangelio, para exhortarnos, en vez de solo comer. Algunos reciben la comida y se van para afuera. No, nos sentamos. ¿Y qué podemos recordar? ¿Qué podemos exhortarnos? La comida, hermanos, la comida es propicia, no para manifestar nuestra intimidad, sino nuestros deberes comunes. ¿Estamos perseverando en el partimiento del pan de esa manera, hermanos? ¿Qué cambios podemos hacer? ¿Qué cambios deberíamos hacer? Bien, entonces, veremos si el próximo domingo podemos agrandar un poquito más esto, ¿verdad? Y terminar con la última actividad, que es perseverar en yo le llamo la cuarta actividad, la dependencia cristiana. Entonces, ¿qué hemos estado aprendiendo hoy? Hermanos, una vez más recordamos, la iglesia cristiana es obra perfecta de Cristo. Él garantiza seguridad y salvación en una iglesia así. Más vale que seamos parte de una iglesia así.
Y la única condición es que Cristo la esté edificando. Y nosotros estemos siendo parte de esa edificación. ¿Cómo, hermanos? Siendo parte de esa iglesia como un fundamento sólido. Siendo parte de la membresía genuina. Teniendo las actividades vitales. Y como vamos a ver más adelante, nos vamos a poder regocijar en el testimonio que será el efecto de todo esto. Nuestro compromiso no debe esperar, hermanos, hasta mañana. Porque quizás mañana ya hemos partido a la presencia del Señor. Nuestro compromiso debe comenzar hoy. Rendir nuestra voluntad. Sobre todo en estas actividades, hermanos. En estas cosas donde se trata de actuar, de hacer. Hay algunos de ustedes que no están haciendo nada. Bueno, digo, nada como cristianos, pero están haciendo mucho como no cristianos. Hoy es un día de arrepentimiento, un día de salvación. Y para nosotros, los que creemos y estamos viendo ciertos frutos, ciertas obras en las que nos vemos actuando y decimos gracias Señor y nos regocijamos en eso, también llegó la hora de decir Señor, hazme abundar más y más y más en eso. Haznos abundar más y más en eso. Que el Señor sea glorificado. Y entonces, hermanos, que nosotros podamos ser ese tipo de cristianos o un tipo de iglesia que quien sea que nos vea nos tome una foto en movimiento, no una foto estática de que parecemos estar haciendo cosas que no hacemos. Quien quiera que nos vea en movimiento, nos vea actuando como cristianos. El Señor así va a ser glorificado, porque al final de todo esto, el asunto es que ¿quién está añadiendo a la iglesia salvos? ¿Quién es? Entonces, ¿acaso no es mejor para mi descanso del alma, para mi seguridad del alma, estar seguro de que Jesús está produciendo fruto en mí? Claro que sí. Yo lo que quiero ver es la obra de Dios en mí, ¿no es cierto? Ahí está la seguridad. La seguridad no está en que yo creo sin tener evidencias que me respalden. Yo quiero ver la obra de Dios en mi vida. Y quiero ver la obra de Dios en todos ustedes. Quiero ver la obra de Dios en todos ustedes. Es mi ruego y oración. Por favor, pónganse de pie, vamos a tener un momento de oración. Muy bien, cierren sus ojos. Inclinemos nuestros corazones y, bueno, después de este tiempo, ahora les toca a ustedes hablar en respuesta a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios les habló? Y Dios quiere saber qué es lo que le van a decir, y oremos ante el Señor en fe por medio de Jesucristo. Padre, te damos las gracias una vez más por tu palabra santa, por tu palabra expuesta, por tu palabra verdadera, la palabra de salvación para los que creen, no solo los que la oyen, sino los que los creen. ¿Cómo tu palabra es tan poderosa para actuar en los creyentes? Porque sin fe es imposible agradarte. Oh Señor, te damos las gracias por estar inundando nuestro corazón con verdad, con un mensaje que no es común, ni tampoco agradable para los que no creen. No es agradable para tus enemigos, pero para tus hijos, para tu pueblo, para tu casa, para tu familia. Oh, cuán deseable saber cómo ser parte de una iglesia que es casa de Dios. Que es casa de Dios, es su hogar, es su templo. Ser parte de la familia de Dios. Qué maravilloso, Señor. Oh, Padre, te damos gracias por haber estado utilizando durante más de 2 meses este pasaje de tu palabra, explicado y aplicado. Gracias, Señor, por poder ver un relato de esta manera y verlo a través de la palabra inspirada, y dejar a un lado nuestras palabras y nuestras opiniones y nuestras ideas. Qué bendición, Señor, es estar comprobando a través de esta predicación de sermones que somos verdaderos y no falsos, que somos salvos y no malditos o condenados. Pero para aquellos, oh Señor,
que no hay nada de esto, que no ha sucedido nada de esto, que no han recibido tu palabra, que tu palabra no es bienvenida a sus vidas, que no han sido bautizados en agua y que no están añadidos hacia y que no conviven con la iglesia y que no comulgan con ella y que no participan y que no perseveran en la enseñanza y que no son devotos a la verdad del evangelio, que no están dispuestos a compartir su vida con otros, a aprender con otros y a proclamar el evangelio con otros, con devoción, con compromiso. Entonces, Señor, por tu misericordia y piedad, te pedimos que no los abandones a su perdición, no los dejes culpables. Concédeles el arrepentimiento, el volver hacia ti, el confesar que Jesucristo es el Señor y su Salvador, que cambien de opinión hacia Él, que se vuelvan a Él, que reciban tu perdón completo por siempre, que sean salvos de esta perversidad en la que viven y que puedan ser unidos y sean parte del fundamento sólido. Señor, edifica nuestra congregación. Te pedimos que ninguno de aquí sea altivo de corazón. Todos hayamos sido llevados a nuestros pensamientos a doblegarnos a ti, porque tú eres nuestro Salvador. Amamos tu verdad, deseamos tu voluntad, que se cumpla en nosotros. Sé glorificado, engrandece tu obra. Queremos tener raíces, Señor, raíces sólidas. Queremos ser arraigados más y más en Cristo. Queremos ser sobreedificados más y más en Cristo. Queremos ser confirmados más y más en Él y abundar tanto en acción de gracias como en obediencia y sumisión a tu voluntad. Eso queremos, Señor. Esa es tu voluntad. Esa es la iglesia. Esos son los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. No lo merecemos, pero te damos gracias precisamente porque es por tu misericordia, por tu divina gracia. Y todos nos consagramos a tu voluntad diciendo en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados. Pueden sentarse.